Ahí lo copio, Jessy, gracias. Me lo copio aparte para poder después buscarlo. Este está recortado a 10 minutos, pero si usted después busca, le va a aparecer la entrevista. Bien. Que es casi una hora. Bien, bien. Así que salieron y les dio fresquito. Hoy es para quedarse adentro. Ustedes zafan porque no tengo el partido. El problema lo tengo con el otro grupo hoy. Que a las 8:30 tengo clase y me voy a quedar con la mitad. Voy a ver el partido por la mitad. O sea, voy a escuchar el partido de los que lo tengan, como nos pasa siempre. Ya lo vivió con nosotros el lunes pasado. Por eso digo, los muchachos podían jugar otro día que no sea lunes. ¿A quién se le ocurre? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Romina? Hola. ¿Cómo estás? La lógica sería que si pasan a cuartos o qué sé yo, después ya es fin de semana, me parece. Por lo menos era así antes, no corresponde a día de semana. Encima todos los lunes se juega. Todos los lunes juegan, sí, que no sé qué le pasa a los muchachos, están en contra mío. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a esperar entonces hasta 35 para comenzar. Cuando seamos un poquito más. Profesora. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Rodri. Todos nos hablamos. Jessy, no te había visto, calle Jessy. Hernán, recién les veo las caras. Bueno, por lo menos se conectan en estas clases. Mínimamente se ven, aunque sea un ratito. Sí. Como si estuvieran en la puerta del aula. ¿Qué hiciste algo, Jessy? ¿Estás bien? No te reconocí. ¿Qué pasó? ¿Quién habla? No se escucha. Alexis habla. No, digo que está preciosa, Jessy. Casi no te conocí. ¿Qué te hiciste? Me peiné, porque esa vuelta me enojé. Me dijiste que parecía la Bullrich. No quiero jugar ahora. No quiero jugar. La perra se despertó. Ahora quiere jugar, me trae el chiche y me lo va a buscar. Dios mío. Ay, Dios. El elefantito. Muy exigente la ayudante de cátedra suya, profe. Sí, es insufrible. Cuando se despierta estamos en el horno. ¿Se da cuenta por qué es preferible el aula? No, yo no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Prefiero ir hasta el instituto y volver que tener que andar discutiendo con los bichos acá. Espero que por lo menos. Por supuesto, dije con los bichos acá, no hablé de ustedes porque los voy a ver en el aula, así que no podría hacer referencia a ustedes como bichos. Estás ladrando burocráticamente, profe, justifica el sueldo, así el perro. Claro. La comida se está jugando, en realidad. Para eso le doy de comer a las 5:30 para que no moleste y duerma, pero hoy no. Ay, Dios. Bueno. Hola, profe. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo va? No. Vení acá. Listo, no la maté. Le fui a dar una golosina de perro para que se calme, así no molesta. Mientras la come no ladra, ni me viene a traer el chiche.
Pero yo estaba viendo una de sus clases y usted estaba hablando y la perra ladraba. Y usted se callaba y la perra también. Parece que se lo hacía a propósito. Es así, no puedo hacer nada. Bueno, vamos entonces a empezar. Esta reunión está siendo grabada. Bueno. Buenas noches, vamos a empezar con el tema que nos quedó de la semana anterior, que era la Revolución Mexicana, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto todo lo previo, más o menos cómo era? Yo les había mandado unos videitos para que vieran sobre el tema de la revolución y cómo era la zona anterior y demás. Mi idea es que trabajemos rápidamente, porque ustedes tienen el texto de Mirés, que es mucho más claro que yo, así que rápidamente les voy a pasar un PowerPoint y después quiero trabajar con dos temas que lo toca Mirés tangencialmente, y uno es el papel de la mujer durante la Revolución Mexicana, y el otro punto que me parece interesante es el muralismo como un movimiento de arte dentro de la Revolución, y que es específico de México. Como dos temas colaterales que los nombra Mirés, pero más o menos. La perra se comió el palito y me viene a visitar de vuelta. Bueno, vamos a ver si podemos empezar. Acá está. Dígame si lo ven. No lo ven, ¿no? Está cargando, profe. Ah, ¿se está cargando? Por lo menos para mí. Porque a mí me pone que está en pausa. Mm. Vamos a probar de vuelta. No. La función está en pausa. ¿Por qué estará en pausa? A ver si es porque tengo... Vamos a ver, porque yo sí lo veo acá, voy a hacer una cosa, voy a cerrar todo lo que tengo, que a lo mejor es por eso, porque están muchas cosas abiertas. A ver si cerrando. A ver si cerrando. Ahora sí. Ese es el profe. Ahí sí, profe, sí. Bien, Ahí sí. evidentemente, cuando la máquina tiene muchas ventanas abiertas, no resiste. Bueno. Vamos entonces a trabajar con el tema de la Revolución Mexicana. Dentro de este... Una de las primeras ventajas que tenemos es, primero que hay fotografías, a diferencia de lo que veníamos viendo, o filmaciones, como ustedes vieron. O sea, nos estamos acercando a una historia contemporánea donde hay medios que retratan de alguna manera lo sucedido, además de la cantidad de periódicos que relatan el tema. Dentro de lo que ustedes vieron,
este periodo entre 1876 y 1910 es considerado el porfiriato, de alguna manera, ¿no? Y me pareció importante ver que el gobierno era el oligárquico, que se mantenía por fraude electoral y era autoritario, un modelo económico liberal, esta cuestión de que era conservador en lo político y liberal en lo económico, donde siempre favorecía a los terratenientes, obviamente, y a las inversiones norteamericanas, con toda la cuestión del petróleo. Y por otro lado, había una mayoría de población indígena y campesina que en realidad estaba sometida por estos grandes terratenientes, que era una minoría, a los cuales se le habían apropiado las tierras comunales, y tenían condiciones, la verdad, adversas de trabajo, no tenían ningún reconocimiento laboral. Esto para pensar cómo eran los antecedentes previo a la revolución. Cuando ustedes leyeron a Mirés, los que lo leyeron, aparece que lo llama un carrusel de revoluciones, porque va a sostener que no es una revolución, sino que son como varias revoluciones en sí mismas. La primera es la de Madero, en realidad, que es entre 1910 y 1911, que es la primera, la que tiene un plan anti-reeleccionario para que Porfirio Díaz no vuelva a ganar. Después está el gobierno de Madero, donde Zapata solicita la reforma agraria y es el plan de Ayala. Ahí Madero es asesinado y se comienza con la dictadura de Huerta. Esto lo tienen ustedes todo en el texto. Después hay una revolución constitucionalista, donde en realidad va a ser llevada por Carranza, y la Constitución del 17. Hola, buenas tardes. La Constitución en el 17 se va a hacer durante el gobierno de Carranza. Me gustaba por ahí la idea de este mapa en función de desde qué lugar eran cada uno de las personas que forman parte de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, a Porfirio Díaz, ¿sí? Vamos a tener hacia el norte a Pancho Villa, hacia el sur lo vamos a tener a Zapata, vamos a tener a los hermanos Flores Magón. ¿Se acuerdan que eran aquellos que empiezan a publicar en contra de esta reelección y terminan exiliándose a Estados Unidos? De donde era Carranza, Madero, cada uno era de una zona diferente. Por eso me pareció por ahí importante poner el mapa. El primer punto es de la revolución de Madero, ¿no? Y por ahí, más allá de eso, esto lo van a tener, tiene que ver con la oposición directamente a Porfirio Díaz, con esta idea de que Porfirio era la oligarquía y sostenía, era una persona muy mayor, sostenía determinados privilegios, una sociedad muy europeizante, tenían este criterio de el gobierno de los científicos, donde los indígenas eran considerados casi como no personas, o sea, era el darwinismo social, Sergian Spencer, ¿no? Era una idea cultural similar a lo que podríamos pensar nosotros en la generación del 80 en la Argentina, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿cuáles son las etapas? Insisto, esto es un resumen de las etapas que ustedes tienen en el texto. El tema era la oposición a Porfirio, así surge, pero en realidad hay como una serie de cuestiones previas. La revolución, este plan de San Luis, la renuncia de Porfirio Díaz, el interinato de León de la Barra, que era del porfiriato, y fundamentalmente después se llega a la presidencia de Madero, esto de el inicio del zapatismo con Zapata, y el golpe de Estado de Huerta, ¿sí? Que era uno de los militares que al principio se habían unido en contra de Porfirio Díaz. Después el otro periodo es el Plan de Guadalupe, donde Carranza comienza a oponerse y surgen como dos polos importantes, el movimiento de Villa y el movimiento de Zapata. Ahí renuncia Huerta y comienza la Convención de Aguascalientes, que en realidad
tanto Zapata como Villa querían una constitución. Ambos de alguna manera eran convencionismo, porque decían que a partir de la convención iban a poder tener un congreso constituyente y proclamar una carta magna. No querían que nadie más tomara el gobierno, porque cada vez que lo tomaba uno, en realidad perseguía a los otros. Una vez que logran que se firme y se promulgue la Constitución, es asesinado Zapata y asesinado Carranza. O sea que en realidad se confían, dejan de tener sus armas. Por supuesto que en el periodo anterior estamos en periodos de guerra continua, ¿no? Entre un grupo y otro. Esperen que hay gente para entrar. Soy yo. Ahí está. Bien, antes de pasar a esto, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Que tenga que ver con el texto? ¿Alguna duda? Bueno, por lo visto no me van a contestar. Bien. No, profe, yo ninguna. Bueno, después en todo caso cuando termino, esto, insisto, solamente es momentos muy chiquititos, no más que eso. Sí me preocupa trabajar el tema de las mujeres en la revolución. Estamos pensando en la revolución en 1910. Esta es una foto de la época en donde en realidad lo que aparece, como verán, es el tema de las mujeres armadas y las nenas también. Digo, la mujer no solamente era la que cocinaba, sino que frente a la cantidad de matanzas tomaba las armas. E incluso ha llegado a haber jefas de algunas agrupaciones. ¿Cómo es el papel o la participación de la mujer en el movimiento de la revolución? Hay como dos sectores diferentes. Uno es el sector que se conoce como las soldaderas, porque es la que acompañan a los soldados, son enfermeras, llevan la comida, preparan la comida, van con sus hijos. Recuerden que muchas veces el ejército estaba formado por un ejército de levas, o sea que en realidad los obligaban a ir a la guerra, otros sectores no. Acá la realidad es que la mujer forma parte de la revolución, de dos formas. Una siendo las que acompañan, pero a su vez hacen una serie de trabajos de espías entre un grupo y otro, de correo, hacen una serie de enlaces y de tareas clandestinas. Pero paralelamente a esto también, dentro de los circuitos más altos, existen una serie de mujeres que solicitan la participación política y que quieren que se les reconozcan sus derechos. Tengan en cuenta que ya estaba sucediendo prontamente, mientras estábamos en la revolución, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Por lo tanto, un montón de ideas estaban dando vuelta. Dentro del grupo de intelectuales, varias escriben en las revistas de mujeres, como se llamaban en ese momento, que finalmente terminan logrando que esas mujeres, que esas revistas se transformen en revistas políticas. O sea que la mujer no solamente era un soldado más. Dentro de estas fotos tienen que ver con esto, ¿ven? Estas fotos es la mujer vestida combatiendo, además de la mujer que acompañaba a sus maridos, son las que se llaman en la historia, o pasaron a través de los corridos, que así se llaman a las canciones, a ser las adelitas, ¿no? Pasaron a la historia solo por dos cosas, por las fotos y por esas adelitas, porque durante mucho tiempo el papel de la mujer en la revolución no fue tenido en cuenta. Al punto tal que recién en los 60 en México se empieza a pensar en un revisionismo histórico donde se trabaja sobre el papel de la mujer. El otro tema que me interesaba trabajar era el tema del muralismo, ¿sí? Y dentro del tema del muralismo, supongo que saben que es un movimiento artístico que se genera en realidad a partir de 1920, que está asociado a
tres autores importantes que van a ser Siqueiros, Leal y Diego Rivera. Si bien en este movimiento también pertenece Frida Kahlo no fue muralista, ¿no? El muralismo es hacer, lo que nosotros hoy llamamos hacer murales, y es la unión del arte y la política. Para los mexicanos era importante, o para este movimiento revolucionario recién salido de la independencia, no de la independencia, pero sí de la Constitución, perdón, de la Constitución del 17, lo importante es generar un ser nacional mexicano para oponerse a lo que había considerado toda esa generación del porfiriato y la negación de los indígenas. Así que las primeras cosas por ahí para tener en cuenta de este muralismo es esta idea de reconocer la cultura precolombina, revalorizarla, buscar la idea del campesino y del indígena como parte de la cultura, bueno, como parte de la cultura, y además formaba parte, formaba parte de la postura del nuevo ministro de Educación, que se llamaba José Vasconcelos, y que sostenía que había que hacer una educación primaria, laica, obligatoria, gratuita, que llegara a todos los sectores. Pero además había que considerar un ser nacional. Y este ser nacional, de alguna manera, tenía que estar pensado como el alma de la nación, tenía que ser el viejo imperio azteca. O sea, volver a pensar en una nación sin los españoles. ¿Cómo era históricamente esa nación que con los españoles había cambiado totalmente? La idea es el orgullo de ser mexicano, el pensar en la educación y en el arte como un elemento fundamental que había que enseñar a través del arte. Y dentro de los más importantes, yo le decía, era Orozco. Tanto Orozco como Leal, como Siqueiros, como Diego de Rivera, habían estudiado en Europa. Entonces, el problema era cómo hacer para traspasar lo que conocían del arte europeo, las técnicas europeas, para llevarlas a este nuevo nacionalismo, donde se incluyeran distintas cosas. En el caso de Orozco, en realidad es el que decide trabajar sobre la lucha, sobre los cuerpos que se encuentran formando parte de este movimiento. Dentro de este movimiento, Diego de Rivera, por ejemplo, incluye el tema de la Catrina, incluye el tema de las tradiciones, además de Frida Kahlo, de las tradiciones donde están los señores, históricamente las clases más altas, pero también están el sincretismo religioso. El caso de retratar a los campesinos, el caso de retratar, por ejemplo, a Zapata. Bien. Voy a dejar de compartir. Pido perdón, me está poniendo, pero el animalito se le ocurrió ladrar. Bien, volviendo al tema del muralismo, por ahí para tener en cuenta, es un movimiento no solamente artístico, sino específicamente un movimiento político. Ya había pasado la Primera Guerra Mundial, insisto, esto es en el 20, entre 1924 y 1930, por decisión de Vasconcelos como ministro, se va a decidir pintar todos los oficinas públicas con murales, porque es la manera, de alguna manera, es la manera de enseñar. Entonces, el arte no es entrar al museo, sino que el arte es en cualquier edificio que entro, de los edificios públicos en México y de las escuelas, ahí está el arte para que la gente aprenda la historia a partir de estos murales. Esto es
muy nuevo como idea, que es muy similar a lo que va a pasar después en la Revolución Rusa, ¿no? Con una serie de grandes obras monumentales y con algunos frisos similares a los murales. Surge realmente en México. Acá Alexis pregunta si lo de Adelita es eso. Es así, las Adelitas es la historia de las canciones, que las nombran porque Adela era teóricamente una de las mujeres que estaba más cercana a Zapata, pero se la llamó Adelitas absolutamente a todas estas mujeres. Otra de las cosas que me parece por ahí importante es esta idea de juntar, primero, la revolución, recuerdan que era anticlerical en principio, porque la iglesia estaba pegada a Porfirio Díaz. Entonces, como de algún momento algunas cosas son de liberales, le sacan el poder a la iglesia. Por lo tanto, empiezan a valorar todo lo relacionado con la cultura, ¿sí? Y la religión ancestral, la que tenía que ver con los indígenas. Espérenme un segundito. Ahí está. Bien, perdón. Así que bueno, nada, me parecía importante revisar esto porque el ministro de Educación decide utilizar a los murales como grandes libros para enseñar. Y la Ciudad de México se transforma, en muchos lugares, se transforman en sus paredes como libros. Está toda la historia de México a través de los murales. Yo igual les voy a mandar algún videíto de algunos del Museo Mexicano, porque después pintan al Museo de Bellas Artes murales en todas sus paredes para que la gente vaya a ver eso, ¿no? Para que el arte sea algo gratis, sea algo del pueblo. Uno de los casos importantes es el de Orozco. Orozco viaja al interior, lo mismo le pasa a Rivera, porque había estado viviendo en Europa. En Europa aparecía también el cubismo, otro tipo de arte. Cuando llegan a México de vuelta y los contratan para hacer esto, porque los va a contratar el gobierno revolucionario, tienen que lograr fusionar ambas cosas. Y lo primero que hacen es ir hacia el interior de México, porque ellos eran de la ciudad capital. Y comienzan a convivir con los campesinos y empiezan a retratar, si vieron las pinturas mexicanas, que en líneas generales aparecen como cuadritos y son muchas veces parte de esos murales, están retratados las mujeres trabajando, los hombres trabajando, todo el movimiento revolucionario. En un momento a Diego de Rivera, es tan importante ese movimiento, lo invitan a ir a Estados Unidos, a que, por supuesto, pinte un mural en Estados Unidos. Y lo llama Rockefeller y le pide que lo que hoy es el Rockefeller Center, que haga un mural dentro de ellos, porque para ellos aparecía como el arte importante. Y era tan particular Diego de Rivera que pinta en el Rockefeller Center, por ejemplo, una imagen de Lenin. O sea, en el centro de Estados Unidos le pone un dibujo de Lenin, porque además en líneas generales pertenecían al Partido Comunista, aceptaban este tema de la Revolución Rusa, y de hecho ustedes saben que Trotsky, luego que es perseguido por Stalin, va a ir a vivir a México, ¿no? Y va a tener una relación directa con Diego de Rivera. Bien, en principio, lo único que me gustaría... el que es un poquito diferente es Siqueiros, porque él pinta en 1939, es como mucho, después les voy a pasar algunos videitos o algunos cuadros, y en 1939 ya había pasado la Primera Guerra y estaba por iniciarse prácticamente la Segunda, y ahí hay toda una idea de, muestra el peligro del movimiento del nazismo, cómo se está organizando la derecha en Europa, digo, hay como
como una idea del temor a cómo pintaban esas tropas y cómo cambiaba el mundo a los cuales ellos pensaban que no deberían llegar, ¿no? O sea, era toda una posición política determinada. Y yo no sé si alguna vez vieron, pero bueno, en la Argentina hay varias obras en cuadros. De hecho, hay un mural de Siqueiros que está en el Museo de la Casa de Gobierno, que lo encontraron en Buenos Aires en un sótano de una de las casas de estas, de gente de mucho dinero que lo había comprado y que estaba sin armar y que ahora está armado dentro del museo se llama del Bicentenario ahora, que es el que está detrás de la Casa de Gobierno, que ese sí es un mural. Y después tenemos en el Museo de Bellas Artes, hay cuadros de Orozco y hay cuadros de Diego Rivera, de la misma manera que los hay en el museo, en el Malva, en el Museo Latinoamericano, ¿no? de Arte. Me pareció por ahí interesante que podamos relacionar la cultura con la historia, porque son consecuencias, pero además dejan plasmadas las ideas. De la misma manera que esto de la fotografía, ¿no? de la mujer tomando las armas, cuando en las revoluciones anteriores sabíamos por alguna causa, pero ahora es la mujer armada saliendo a dirigir tropas directamente. Bien, ¿preguntas? Pero acá la tiene el pibe, boludo, tenía una experiencia con alguien que te lo va y acá lo vi, boludo. Llámese de Pompeya, Solano, 1000 y pico de mago, ¿cómo no va a servir, boludo? Acá hay un micrófono prendido. Sirve, lo que pasa es que Marianito está bien ahí, boludo, calentando el culo en la silla. Ernesto, tenés el micrófono prendido. Ernesto. Ya lo silencié yo. Profe, yo tenía una duda. Dale, adelante. Quería consultar si el muralismo nace como a modo de protesta o de visualización de lo que estaba pasando en el momento. No entendí, perdóname, ¿a modo de? El muralismo. Sí. Sí. ¿Nace de protesta o más que nada es visualizar lo que está pasando? No, surge para visualizar y como una idea de enseñanza. Piensen que el nivel en México de analfabetismo era espectacular. O sea, era uno de los países con menor nivel de alfabetización. Por lo tanto, la idea de poner nace como un movimiento intelectual y artístico, que ya había pasado la revolución, ¿no? Entonces, en realidad es como la consecuencia de este periodo para llegar a todos hacia el arte y hacia la historia. Vasconcelos decía que el arte y la educación tenían que ir juntos y que en la medida que la gente se educara iba a reconocer el valor que para él era fundamental, que era todo lo precolombino. ¿Por qué? Porque había que generar un hombre nuevo. Esta era la política de la revolución. Había que romper con todo lo que había destruido el Imperio Español. A diferencia de lo que nos podría pasar a nosotros en Argentina, el odio hacia la cultura española es muy fuerte en México en función de la destrucción. Y a tal punto es fuerte que una de las cuestiones que aparecen también retratadas es el papel de la mujer, en todos sentidos, en los murales, para romper con el mito que había generado la conquista, que era la Malinche, ¿no? Esta idea de la mujer traidora y demás. Entonces, hasta eso quiere romper, por eso aparecen muy fuerte el tema de los cuadros, la mujer reivindicada en la lucha, que no es esa mujer que de alguna manera negocia, que es falso, pero bueno, que negocia con el español. Entonces, lo que quiere hacer la Revolución Mexicana es un antes y un después de la historia. Es romper con el Imperio Español. No solamente con Porfirio Díaz, no solamente con las clases más altas, por eso hay tantas revoluciones en sí mismas,
sino romper directamente con la cultura española. Y esto les va a generar muchísimos conflictos. ¿Por qué? Porque los sectores más altos no quieren saber nada de esto. Es reconocer que son indígenas, o sea que el mayor poder está en los indígenas, en los campesinos, por eso el tema de reforma agraria, este tema de reivindicación, de darle a los pobres las tierras comunales, devolverle lo que le habían sacado. Reconocer en la Constitución, por ejemplo, esto de la reforma agraria, la Constitución del 17, la reforma agraria, la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales, ¿sí? Y por otro lado que sea un Estado absolutamente laico. Estamos pensando en el centro, de alguna manera, del imperio español y religioso, ¿no? Lo que tiene que ver con la conquista. Así que romper con todo eso y volver a lo que ellos llaman el sincretismo religioso, que aparece todo el tiempo. Ustedes saben lo que es el sincretismo religioso, ¿no? Mazo, bueno, digo, Sí, por las más dudas. o menos. El sincretismo religioso en realidad es cómo se instala la religión católica en América, en líneas generales. Tomando figuras, se toman figuras exactamente. Los divinas de símbolos. otras culturas, ¿no? Toma Y los las adoptan símbolos, ellos, claro. los símbolos que tienen y les cambian el sentido, en principio. Por lo tanto, llega un momento que no se sabe, o sea, estos sectores a los cuales se saca su religión no llegan a diferenciar el símbolo original del que le toma la religión católica. De hecho, destruyen sus propios templos y con esas piedras levantan las catedrales católicas. O sea, de alguna manera decir, bueno, esta piedra le estoy poniendo. Eso, que es ese sincretismo, más que sincretismo, es la destrucción por el otro. La idea es, cuando se transforma en sincretismo, es trabajar con elementos de ambos, reconociendo que es un país católico, porque la Virgen de Guadalupe es muy importante. No, lo que me faltaba era la gata. Esa es la gata. Ay, Dios mío, hoy tenemos un día, era la gata además. Bueno, perdón. La idea es entonces lograr unir el valor religioso, porque, insisto, la Virgen de Guadalupe es fundamental para ellos, para los revolucionarios también. De hecho, va a haber una revolución, que es uno de los movimientos revolucionarios llamar Revolución de los Cristeros, que son los que sostienen que hay que volver a la religión católica, en contra de lo que van a considerar parte del resto de los revolucionarios que los consideraban comunistas. Bueno, preguntas. Alguien dice que conoce el mural de Siqueiros. Es impresionante el tamaño que tiene, está en el la última vez que yo había ido está en el medio del museo. Ustedes saben dónde queda. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesora? Sí, decime, Carlos. Perdón. Respecto a lo que decía del tema anterior, si bien la Revolución Mexicana, uno de los objetivos fue la reforma agraria, ¿se llevó a cabo después de Porfirio Díaz o recién con Cárdenas? No, en realidad se lleva a cabo con Cárdenas. Hay algún inicio en algunos lugares, porque sí hace Zapata reforma agraria en su parte, pero a nivel nacional, siguiendo lo que dice la Constitución, hasta Cárdenas no se hace. Esa es una deuda que tiene la revolución. Ahora, lo hace con Cárdenas, pero tampoco hace la revolución plena, o sea, no le sacan a los terratenientes todo, sino que en realidad intentan hacer una reforma agraria que es entregar tierras comunales, en principio. Devolver a las comunidades, pero sin título de propiedad. Después, México pasó por muchos gobiernos, y ya estoy pensando en el siglo pasado, a fines del siglo pasado y principio de por muchos gobiernos neoliberales, que vendieron tierras. Digo, recién ahora, con AMLO, está una vuelta a algunas cuestiones de Cárdenas, que él lo plantea incluso en sus discursos, y en sus discursos reivindica la Revolución Mexicana, ¿no? Como parte, tengamos en cuenta, la Revolución Mexicana es, por lo menos desde la postura del ministro de Educación, es nacionalista.
Y para ellos el nacionalismo es volver a retomar sus orígenes precolombinos, ¿sí? No es nacionalista de lo que nosotros poder considerarlo. Para ellos la patria y el patriotismo y el ser nacional está en el indígena. Y en cómo lograr la unión entre ese indígena y el español para hacer lo que ellos consideran un hombre nuevo, que es el que lleva adelante la revolución. Por ahí lo importante es lo ideológico fuerte en América Latina en 1910, ¿no? Cuando, si uno lo piensa, insisto en esto, es previo a la Revolución Rusa, previo a las guerras mundiales, es un mundo alejado, ¿sí?, de la revolución industrial en líneas generales, porque ellos son productores de materia prima, como habíamos visto con todos los países de América Latina, y lo que quieren hacer es una revolución también económica. Por eso consideran a los campesinos como los más importantes de este nuevo movimiento. ¿Sí? Profe. Sí. Y con respecto al rol de la mujer, entonces podríamos decir que un sector se dedicaba más al trabajo de campo, digo, de territorio, y el otro más intelectual. Sería, de los dos. Uno era intelectual a los inicios de la revolución, ¿sí? Y siendo de alguna manera corresponsales en los diarios, escribiendo en revistas, formando parte de movimientos políticos, porque además quieren tener derechos. Piense que el sufragismo ya existía en otras partes del mundo. O sea, a veces nosotros nos olvidamos de en Inglaterra, desde fines de 1800 ya había movimientos sufragistas. Así que también las mujeres mexicanas de alto nivel social lo querían. Por otro lado, antes de Porfirio Díaz no votaban los campesinos, ¿no? Votaban solo los que tenían dinero, ¿no? Era un voto calificado. ¿Se acuerdan que este era un grave problema? Por eso siempre ganaba Porfirio Díaz, siempre ganaba el mismo sector. Así que hay una ampliación de derechos, no todavía las mujeres, pero paralelamente a esto hay un sector de mujeres que no solamente trabajan en el campo, sino que son combatientes, ¿no? Que son soldaderas. De hecho, el de llamarlas soldaderas durante mucho tiempo era como no identificarlas. Por eso recién en los 60 hay unos estudios muy interesantes donde se le pone nombre y apellido a estas mujeres, insisto que eran las Adelitas, las que aparecen en las canciones folclóricas, pero que en realidad en las fotos que yo les mostré se ven mujeres armadas y no armadas así nomás, ¿no? Con los mismos fusiles que tienen los hombres, incluso dirigiendo columnas revolucionarias, no siendo la mujer de, ni la amante de, ni la madre de, sino mujeres que dirigen tropas, de mujeres y de hombres. Y en todo momento, uno de los graves problemas, por eso hay toda una discusión a partir de los 60, a la mujer se le restablece como valor si tiene los mismos valores que el hombre. Es valiente como un hombre, es fuerte como un hombre, y en realidad, desde los 60, en los estudios feministas, lo que plantean son mujeres tomando una posición política. O sea, no tenía que ser, no hay una valentía entre hombre y mujer. Frente a la pérdida de sus hijos, frente a lo que implicaba no tener comida y demás, la revolución formaba parte de su vida. Entonces, a partir de ahí hay como un revisionismo histórico importante en el México. Miren lo que pasaron casi 50 años. Más allá de que las mujeres mexicanas tienen un movimiento feminista fuerte, pero es en los 60 en los que vuelve a ponerse a hacerse frente en esto, ¿no? A revisar fotos. No hay escritos sobre mujeres. No había, en realidad, en los 50, así que en los 60 vuelven a escribir sobre ellas. Jessica hablaba del cine. A ver, Jessy, decinos. Pusiste el cine de oro, lo representa. Me acordaba de las películas viejas en blanco y negro que Alexis me va a cargar, igual, porque las veía con mi abuela. Sí. Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, y todas ellas representaban justamente esas películas, la intervención de las mujeres en la revolución. Tiene que ver con esto, y esas mujeres, y eso que estás hablando vos de las películas, supongo que deben ser entre los 40 y los 50, ¿sí? Que es cuando no filman en los Estados Unidos durante la guerra, uno de los temas del cine
latinoamericano crece por la guerra. Como no pueden filmar en Estados Unidos, ¿sí? Porque el movimiento, los hombres se van a trabajar, entonces hay poco hombre para trabajar en todo lo que tiene que ver con el cine. En realidad aparece el cine de oro en la Argentina, que es en los 50, el cine en México, y después del 55, muchos actores y actrices argentinas que habían participado o eran de alguna manera afines al gobierno peronista, se exilian en México. La mayor cantidad de exiliados se va a México. Libertad Lamarque, digo, hay una serie de artistas que se van a vivir directamente a México y forman parte de ese ciclo de cine de oro, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿tuvo mucha réplica el movimiento muralista, tanto como expresión artística, como estrategia del Estado Nacional, como creador de cultura en América Latina? O sea, ¿se replicó, influenció de alguna manera? ¿Hasta qué punto, digo? En América Latina no tuvo a ver, el muralismo se instala a partir del Estado, ¿no? O sea, es el Estado el que encarga los murales. Sí. Esto como para tener, es una política de educación del Estado. Entonces, esta es una manera de decir, es el Estado el que pone dinero para que hagan los cuadros. Es más, le determinan sobre qué tienen que escribir, después tienen que pintar. Después ellos deciden los estilos, los materiales, que esta es una discusión. Pero el tema es, tiene que haber indígenas, tiene que haber campesinos, tiene que ver con los movimientos un nuevo hombre, una nueva sociedad. En el resto de América Latina, prácticamente no formó parte de la misma manera, no fue el Estado el que hizo esto. Pero si yo lo miro retroactivamente y pienso hoy el valor que tienen los murales, y estoy pensando en la Argentina, en cualquiera de los barrios, ¿no? O sea, los murales, estoy pensando en conmemoración a partir de Guerra de Malvinas, de la dictadura, no sé, el mural que hay enorme sobre la muerte de Costequi Santillán, el mural por el asesinato de Luciano Arruga. Digo, si uno piensa, los murales forman parte hoy de una historia paralela a la historia oficial, para decirlo de alguna manera. ¿No? O sea, si la historia oficial habla de la Guerra de Malvinas, los murales hablan de los pibes de Malvinas, no están hablando de la guerra de Galtieri. Y si pienso en los otros murales, bueno, fueron algunos que no están en la historia. De alguna manera se instaló esto de los murales. También se instaló... Hubo una época, no sé si son murales, que era acción poética, creo que estaba por todos lados, en donde pintaban toda la pared de blanco, y arriba escribían una frase de alguna canción, o de algún libro en particular, o que se ven mucho ahora también en los barrios más populares, hacen pinturas de chicos que fallecieron, que eran muy queridos en el barrio, entonces le hacen un mural gigante, y lo mismo pasa también ahora con Maradona. Exacto. Si va por Don Bosco, a una cuadra antes del Carrefour, ahora hay un mural enorme, que está muy muy bueno, que tiene las 3 etapas del el chico, el en Boca y el ahora. Pero no está mal, lo tapó el boludo de Saredi, perdón. ¡Posta! A mí me habían dicho que yo lo vi cuando estaba entero, después me dijeron que lo taparon y que lo volvieron a pintar. La acción poética es un choreo de los hermanos Corol, que lo hacían en los 80. Bueno, pero la idea es esa. Sí, no, en el tema de acción política está más relacionado por ahí con una agrupación que tiene que ver con poesía. En el caso de los hermanos Corol, en realidad era una crítica a esa sociedad en esos momentos de los 90, porque de alguna manera era donde no había que pensar. El neoliberalismo lo que genera en los 90 es no pensar, no consignas políticas. De hecho, no había consignas políticas para las elecciones. De la misma manera que en el 83 se pintaban todas las paredes con consignas para votar, ¿sí? Esto también tiene que ver. Históricamente las paredes se usaban para votar en la Argentina, no para las pintadas de votaciones. En los 90 son cartelitos y se ponen, se mandan a imprimir.
ya no es el arte de escribir una pared, que no es fácil, ¿no? Porque eso también hay que saber pintar letras en una pared. Y en los 80, sobre todo el 83, había que pintarlas y que encima la policía no lo encontrara pintando, porque era antes de las elecciones. No importaba a quién, pero bueno, durante la dictadura no era lo mismo pintar una pared que pintarla después, ¿no? Había mucha gente que tenía graves problemas con la policía cuando aparecía y estaban pintando carteles. Porque, insisto, estábamos en dictadura. El del accionar, esto de acción poética, que los vi, hay muchísimos en Ramos, tiene que ver de alguna manera con una cuestión literaria. En el caso de los murales que vos estás planteando es diferente. Ahí hay una acción directamente política. Cuando yo hago un mural sobre alguien que murió en un barrio, que en líneas generales muere en manos de la policía, porque en líneas generales la mayoría de los que pintan esos murales de los pibes de los barrios son por la policía, aparece eso, es una acción política, ¿sí? De la misma manera que poner un mural de Maradona reconociendo que nació en un potrero. Digo, no es el Maradona viviendo en Dubái, es una acción política, ¿sí? Los murales pasan a tener eso. Pero insisto, no como una política del Estado, sino al revés, ¿no? Como tomado desde la gente. Mientras, o sea, movimiento desde abajo, ¿no? Desde claro. abajo. Mientras que la de México es paga por el Estado. En vez de hacer libros, digo, porque no sabían leer, les enseño a leer la historia a través de los murales. Y además, como no van a ir a un museo, se lo pongo en todas las paredes, primero externas de los edificios públicos para que nadie me las tape. Entonces, en los halls internos, uno de los primeros es la escuela jesuita, ¿no? Que lo hacen, lo pintan, y además hay todo un problema porque es una escuela religiosa. Entonces, por ejemplo, en el caso de Orozco pinta muy bien el tema de los cuerpos humanos al estilo del cubismo. Entonces hace cuerpos humanos desnudos exuberantes, y esto genera, por supuesto, discusiones con la religión católica. Es más, hace como una especie de, no sé, como de la creación, como del paraíso, donde es Dios que aparece, pero el Dios es la revolución, y el hombre nuevo es el que va a cambiar, y que en realidad no es blanco, sino que es moreno, ¿sí? o mestizo de alguna manera, porque ese es el hombre nuevo, el campesino. Es una acción lisa y llanamente política. La verdad que es muy interesante como movimiento, y como movimiento artístico, ¿no? Entonces, insisto en esto, vieron que por ahí yo les traigo un poema o alguna lectura. A mí me parece que estas cosas son importantes, que el que le gusta las tenga en cuenta para trabajar con los pibes, ¿no? O sea, no es solamente enseñarle historia, sino que tiene que ver con el conocimiento, por lo menos de algunas cuestiones culturales que pueden ser, insisto en esto, desde el mural que está en el barrio, que me permita pensar en una acción política, hasta pensar en estos murales. Pero digo, no hay posibilidad de pensamiento crítico si no les doy una posibilidad de elementos para que tomen. No les voy a dar todos, ni les voy a elegir cuáles, ¿no? Cada uno tomará el que quieran. Insisto en esto de que por ahí no es algo que se haga en el profesorado, pero que bueno, la pandemia me agarró mal con esto, pero yo históricamente llevaba, por lo menos a los pibes de secundaria, la mayoría de los museos posibles. Pero de los museos, pero además, no para ver el museo, sino para ver cuál era el contexto sociopolítico de poner un museo, ¿no? ¿Qué criterio tiene? ¿Qué objetos pongo en el museo? ¿Qué elijo y qué no elijo? Cuando yo armo un museo, estoy eligiendo qué cosas contar y qué cosas no contar. Entonces, en el Museo Histórico Nacional hay un paraguas de un cabildante, que había, no es exagerado, pero había 4 en Buenos Aires, porque solo había paraguas en esa época, cuando se hace el museo, pero no son de 1810. Cuando yo quiero justificar ese cuadro de 1810, donde aparecen los cabildantes, ¿vieron?
todos con paraguas, la historia que cuento es poner paraguas en el museo. Entonces, el museo es una acción política para contar una historia. Durante mucho tiempo la idea es la única historia. Entonces, por ahí el poder ver el museo desde estos ojos también me permite pensar quién elige qué cosas quedan en la historia y qué cosas quedan afuera, como quien elige contarlo. No me acuerdo qué autor era el que había dicho que los museos, ¿no? Sobre todo los museos así, más sostenidos por el Estado, ese tipo de museos, eran algo así como la Biblia del Estado, porque era lo que sostenía justamente la noción de estatalidad, la noción fundacional del país, por eso se selecciona. Exacto. Digo, pero a veces es importante poder charlarlo con los pibes, porque si no da la sensación, ahora que existe la posibilidad de ver virtualmente los museos, aunque no pueda viajar, digo, esta idea de que hay muchísimas visitas guiadas a los museos, a uno le da la idea de quién es el que organiza qué tipo de sociedad va a haber según qué tipo de museo puedo trabajar. No es lo mismo los museos, no sé, estoy pensando, el Museo de Ciencias Naturales en La Plata, que si lo conocen, ha llegado a tener los cadáveres de los indígenas, ¿sí? De la campaña al desierto, que los tuvo que devolver ahora, porque los guardaba ahí el Perito Moreno, se los traía y se llevaba las cabezas, o sea, nada, una cosa horrorosa. De hecho, están esperando ahora que devuelvan de Europa una serie de restos que hay. Yo no me acuerdo si es en Londres o en París, que hay algunos de los que se enviaron indios para que los conocieran, mueren en Europa y quedan ahí. Y la idea es devolvérselo a las tribus de aquí, porque en realidad para algunas religiones, si no está enterrado en su suelo, no está vivo. O sea, no está muerto, digo, no es que no está vivo, no descansa en paz porque tiene que estar enterrado en su suelo. Digo, es como esta idea que, bueno, si uno lo piensa, prácticamente le pasa a todos, ¿no? La idea de los desaparecidos, una de las cuestiones es no poder encontrar sus restos para darle sepultura. Uno, cuando alguien fallece, quiere tenerlo en un lugar que puede ser, no sé, tirar las cenizas al río si quiero, pero digo, que uno dispone de ese otro cuerpo para hacer algo. Entonces, esto tiene que ver con un culto a los muertos que es muy particular y que en la historia se da mucho, y en la historia argentina es fascinante ver lo que significa la cultura de la muerte y del traslado, ¿no? En la Argentina se roban cadáveres, digo, y se trasladan. Se trajo a Rosas cuando no quería estar acá, digo, se lo trajo a San Martín cuando muere en Francia. Hay un traslado de cadáveres, no de personas. ¿Se entiende lo que digo? Cuando es el tema de Eva Perón, el tema de cómo el traslado de ese cadáver embalsamado y lo que pasa, digo, o la idea de pensar que hay que poner, en la historia argentina era dónde poner a los patriotas en las iglesias, ¿no? Entonces, había que profe, a San Martín todavía creo que Yapeyú está peleando porque lleguen los restos para allá, porque está en el museo la casa de él y las urnas de los padres en las puntas, y lo que quieren ellos es trasladar la ceniza de San Martín justamente para que esté en su tierra, diríamos, no acá en Buenos Aires. Como si en realidad donde descansan les da cierta, como, no sé, el poner a algunos muertos, digo, esto no pasa en muchos países, es muy latinoamericano, y especialmente en la Argentina, esto del traslado de los muertos. Esto se parece un poco al tema de las... cuando tenían las reliquias de los santos, de alguna manera da prestigio al lugar. En este caso, bueno, son santos laicos, vamos a decir, pero el que tiene un pedacito de San Martín tiene más prestigio que el que no lo tiene. Bueno, yo no sé si ustedes saben que uno de los problemas hubo cuando Belgrano no está enterrado, o sea, ¿saben dónde está enterrado Belgrano? En un catafalco. Catafalco es como una especie de monumento delante de la iglesia de Santo Domingo, detrás del Ministerio de Economía, en el centro, o sea, de la Plaza de Mayo. Vieron que el Ministerio de Economía es ese edificio grande, el banco hipotecario, el Ministerio de Economía. Bueno, detrás, yendo para San Telmo, ahí hay una iglesia importante.
Ahí está San Martín, ahí está Belgrano. Y estaba afuera, porque el otro problema es, para la Iglesia Católica no podían ser enterrados en la iglesia aquellos que se consideraban masones, porque no eran, o sea, no se los consideraba católicos. Entonces lo pusieron afuera. Pero al principio, cuando lo enterraron... Esa iglesia tiene una particularidad, para los que no conocen, está sobre la avenida Belgrano y tiene los que se supone que son los bombardeos de las invasiones inglesas. Exactamente. En la frente, cuando en la torre. Cuando no fue así. Claro. En la torre tiene una... En la torre tiene unos disparos. Son de mentira. Eso no lo sé, no lo sé eso de que son de mentira. Había unos agujeros de bala de cañones históricamente. Cómo se pusieron ahí desconozco, pero podría ser, no me sorprendería. Digo, esto de las reconstrucciones no me sorprendería, pero no tengo idea que fueran de mentira. Como estaban sobre la Plaza de Mayo, que ya no están más, las balas del bombardeo a la Plaza de Mayo, del 55. Después sacaron esas piedras. Pero... Yo creo que en mi casa debe haber pasado por algo similar, se me ocurre. Es una buenísima excusa lo de poder argumentarlos. Esta mancha de humedad es de la gesta libertadora, por ejemplo. Bueno, si fueras un poquito más creativo, podrías escribir un libro como Junco, ¿no? Que lo escriben sobre la mancha de humedad, digo. También podrías ser un gran escritor. Entonces, también te podría servir para eso, digo, es una opción. Puede ser una virgen. ¿Cómo? Y que algunos dicen que las manchas de humedad son vírgenes, hasta lloran. Podría, digo, uno puede ver muchas cosas que quiera ver. Pero bueno, volviendo a esto, les planteaba cómo la educación pasa también por cómo construyo los museos, cómo construyo los héroes, cuando hablo de la patria, y esto es lo que estaba haciendo de alguna manera el muralismo para la historia mexicana. Es un antes y un después en la historia de México la Revolución Mexicana, pero no solamente por haberse sacado encima a Porfirio Díaz, sino también por todo lo que va a significar, de alguna manera, la educación de este hombre nuevo, el reconocimiento de una México mulata, indígena, una México campesina, donde la tierra es importante, donde es importante el poder tener en sus manos los recursos naturales, entonces oponerse a los Estados Unidos, reivindicarse frente a todo lo que entregaron antes de la Revolución Mexicana a los Estados Unidos, la pérdida de sus territorios. Digo, hay toda una idea de unidad nacional a partir de esta revolución, ¿sí? ¿Preguntas? Les estaba contando lo de el tema de Belgrano y que está fuera por ser masón, de la misma manera que San Martín no está dentro de la catedral, San Martín está fuera de la catedral. En realidad uno entra a la catedral para verlo, pero tiene que salir para ver dónde está el catafalco, que es ese monumento donde está el cadáver arriba. Y de hecho yo les decía, bueno, ha sucedido que en algún momento se han robado cuando pusieron los huesos de Belgrano, alguien se llevó algún pedacito y lo decía en la alta sociedad que tenía en el momento que lo trasladaban. Igual hay como una idea de esto de la reliquia, el tener objetos, ¿no? Una cosa terrible. Por eso insisto, la historia pasa como la quiero contar y la puedo contar con un museo. O sea, hay algunos profesores de historia que dicen los museos no sirven. Yo considero que sí sirven para demostrar cómo quiero leer la historia, ¿no? Entonces, si yo los llevo a un museo y les explico cómo me recortan la historia, puedo pensar que puede haber otra manera de recortarla, ¿sí? Ahora, si yo le digo a los pibes, no vayamos al museo porque es todo mentira, todo es falso, en realidad no le estoy dando la posibilidad de que piensen que puedo hacer otro recorte, ¿no? Hoy los museos tienen otras teorías, hay museos interactivos, en Europa los museos también forman parte de otra cosa, también cuentan una historia, pero la cuentan siempre desde lo bueno o la cuentan desde lo nefasto. Digo, todo depende de lo que quiero contar.
cuando se pensó en cómo se transformaban los ex centros clandestinos, se transformaban en museos o no. Esto también fue una discusión entre los movimientos de derechos humanos, a ver si la ex ESMA pasaba a ser el museo de la memoria o no. También hay una forma de contar, ¿sí? Si alguna vez alguien fue a la visita, sabe que hay una forma de contar el espacio físico, ¿no? Y que si uno puede recorrerlo 10 veces y hacer recorridos distintos, ¿no? Y más allá de que uno, bueno, vaya y conozca dónde estaba Capucha o Capuchita, que es el centro de tortura, o dónde estaban las mujeres embarazadas que iban a parir, o sea, más allá de eso, que eso es lo que es como lo central del edificio, todos los edificios circundantes significan otra cosa, ¿no? Y en cada uno pasaron cosas. Y ese predio es un predio que existe con salida al río, que ahora hay un problema porque no pueden ir a hacer excavaciones porque está privatizado una parte, que era con salida al río porque era de la Fuerza Naval, y en realidad se lo habían dado a la Marina para que formaran maquinistas, por eso es Escuela de Mecánica de la Armada, maquinistas para la flota que se estaba armando. Digo, tiene todo un significado porque en esa zona, ¿no? Hay todo un significado. Y también hay un significado a sus alrededores. Si ustedes van a la estación que está ahí, que es Estación Rivadavia de trenes, hay murales donde de alguna manera muestran lo que estaba pasando en la ex-ESMA. Digo, hay como de alguna manera recorridos históricos que yo puedo armar o no, según lo que quiero mostrar. Entonces yo podría mostrar los murales en un barrio, por ejemplo. Y los pibes me van a contar la historia a través de sus murales. La historia del barrio. De los signos o de los símbolos que forman parte de alguna manera de la historia, ¿no? ¿Preguntas? No, me quedé pensando en lo que contaba. Y justamente era lo que nos comentaban cuando fuimos con Laura, con Radetich, a la ESMA, que dice que un tiempo antes tenían pasantes, que eran los que hacían las guías, que no me acuerdo de qué eran, si eran de arqueología, de qué diablos eran, pero el tema era que dice que los tipos se centraban muchísimo en el aspecto descriptivo de la tortura. O sea, acá te torturaban de esta manera, de esta otra, acá te arrastraban de los pelos, acá y después cuando nosotros fuimos eran estudiantes de algún tipo de rama social, y ya digamos era como más de proceso, no se detenían esos detalles espeluznantes, ¿no? Laura decía que lo había visitado en las dos situaciones y había observado justamente cómo había cambiado radicalmente el paseo, digamos, cómo había cambiado radicalmente la forma en la que lo hacían la visita guiada. Es muy posible que haya tenido que ver con el contexto. No es lo mismo enterarse en el 83, 84, cuando comienzan los juicios, o las primeras ideas de lo que sucede, y el juicio en el 85, y lo que significa para juzgar a alguien. Uno de los problemas es, no se puede pintar, por ejemplo, la ESMA. No pueden ser pintadas sus paredes, porque forman parte de la prueba contra varios militares. O sea, el edificio es la prueba del delito. Como no existe el cuerpo, esto también es cierto. Entonces hay muchos centros clandestinos que son eso, no son la prueba de los juicios. No sé, ahora que se estuvo haciendo la del Atlético, no existe ese centro porque le pasó la autopista por arriba. Entonces hay excavaciones nada más. Bueno, esas excavaciones son el cuerpo, o sea, lo que encuentran ahí, por ejemplo, encontrar o zapatos o ropa o pedazos de algún diario de la época, es testimonio de que ahí existió algo. Entonces, es más, también están las paredes escritas y están a veces como si estuvieran, las hubieran picado para hacerles formas, y es re fuerte. O sea, yo creo que va no tanto por ahí por lo que ves, sino por lo que se siente en el ambiente cuando vas a ese tipo de lugares, y fue como bastante heavy cuando fuimos nosotros y nos iban contando las historias, y al final del recorrido te dan
te muestran fragmentos de los juicios a la Junta. Y eso creo que también está bueno. Y si ustedes se fijan, no hay objetos. Es un museo sin objetos. O sea, no hay un elástico de tortura, no hay una picana, no hay una picana, no hay. Son los espacios. Menos mal, le digo, porque sería bastante horripilante. Y pero, digo, yo no lo conozco, el Museo de la Cárcel del Sur, pero es una cárcel, hay una representación, el de Ushuaia, yo no lo conozco, pero la foto que he visto hay una representación de alguien detenido con un traje a rayas. Son distintas maneras de contar, ¿sí? Y también es una cárcel y es horrible. Y estar en la cárcel del fin del mundo era eso, en una isla que no se podían escapar, teóricamente, porque se congelaban, se tiraban las aguas. Pero digo, es una manera de contar, esta es otra manera de contar, ¿sí? Insisto en esto, ¿no? Que cuando uno va a museo o va a uno de estos lugares, tiene que saber de qué manera se cuentan y qué es lo que quiero contar. En los excentros clandestinos, la idea es contar no el horror, sino a quién se lo hicieron. Entonces hay una reivindicación en este momento a la militancia, a lo que querían proponer. Digo, hay una serie de cuestiones, se trata sobre la vida de los que desaparecieron. Entonces hay muchas fotos, tanto en la ESMA como en el excentro El Olimpo, que es el que está en Floresta, como Talleres Orletti, que está también en Floresta. De alguna manera... El Gorki Grana también. El Gorki ese no lo conozco, que es el que está en Castelar, que era donde estaba la mansión Cere. De alguna manera lo que quieren mostrar es la vida, o sea, que no es solamente el centro clandestino, sino que había vida que pasó por ahí por alguna cuestión, ¿no? Por una militancia. También son distintas formas de contar. No se contaba lo mismo en el 84, 85, La Noche de los Lápices. Lo que intenta hacer la película que ustedes deben haber visto más de una vez, intenta contar una historia lavada sobre los militantes como alguien que no tenía nada que ver, que no sabía nada, que eran inocentes. Y en realidad siempre fueron inocentes, porque en realidad hay un terrorismo de Estado, hay una diferenciación. Nunca hay toda una discusión entre lo que fue en ese momento la idea de los dos demonios. Con los años ha ido cambiando. La teoría de los dos demonios es que son dos fuerzas que se enfrentan, que tienen la misma capacidad militar. Y esto, en los juicios se está demostrando que no. Por eso ahora el último juicio fue contra la contraofensiva, ¿no? O sea, sobre la llegada de montoneros en los 80. Digo, hay distintos juicios y por eso insisto, según cómo van pasando las etapas, se va contando la historia de distinta manera. Y se inventan relatos para lo mismo. Digo, si uno piensa en la historia es lo mismo. Antes no se hablaba de la campaña al desierto como algo que estuviera mal. Y de hecho el cuadro del Museo Histórico Nacional es impresionante, el cuadro de la campaña al desierto. Y hoy hay toda una discusión de qué es el desierto, si fue una masacre. Se discuten determinadas cosas que antes no formaban parte del acervo histórico. O el tema de los negros en la historia, y hoy son los afro-argentinos o afrodescendientes de alguna manera en la Argentina. Digo, hay distintas maneras de contar la historia según la etapa y lo que quiero contar. Entonces, esto también tienen que saberlo. No existe nadie que no tome partido en lo que está contando, porque es una ciencia social. Es más, para mi gusto, toda la ciencia se toma partido. Cuando yo elijo entre hacer una vacuna contra, no sé, el cáncer, una vacuna sobre el mal de los rastrojos, seguramente el laboratorio lo que elige es que el mal de los rastrojos es solamente para algunos en la provincia de Buenos Aires, y que para el cáncer o para el SIDA me va a dar más plata. Pero también hay una decisión de qué estudio. No es que se estudia todo. La gente puede estudiar todo, pero después hay un laboratorio atrás que dice, esta es la que vale y en esto no pongo dinero. Y ahí las investigaciones quedan en poder del Estado nada más. Así que yo pienso que todas las ciencias, como las hace el hombre, tienen este marco de la no existencia de una ciencia pura, ¿no? O sea, que no tiene ninguna ideología. Todas tienen en función de lo que uno elige estudiar y cómo lo elige estudiar. Bien, vuelvo
atrás. ¿Alguna pregunta sobre la Revolución Mexicana? Sobre ¿Lo leyeron a Mirés? Es claro, o sea, Mirés no tiene mucha vuelta, lo que sí son muchas revoluciones, por eso la idea que les voy a dar este PowerPoint, que está solamente para que lo tengan de resumen, ¿sí? Porque lo importante es que son movimientos absolutamente diferentes, no es exactamente lo mismo. ¿Mm? Y que cada sector pedía algo diferente. Y que después, en el 17, la Constitución les va a dar de alguna manera una identidad a todo este movimiento y una política determinada cuando aparecen el tema de los muralistas, ¿sí? ¿Tenían idea de esto de los muralistas? ¿Habían visto alguna vez? Bueno, Rivera es muy conocido, sobre todo, no sé si Rivera por Frida Kahlo o Frida Kahlo por Rivera, una de las dos. O por la película, o en realidad Frida por la película, y sí, vieron no, que hay como... Pero sí, digamos, uno por lo menos sabía de la existencia, ¿no?, de este hombre y sus murales. Bien, pero bueno, la idea es que sepan que tiene que ver con una acción de arte político, porque el arte también es político. Digo, de alguna manera, excepto, y así todo, hasta los mecenas cuando pintaban o hacían un cuadro en la Edad Media, porque alguien les pagaba, siempre ponían algún dibujito raro o alguna cosita como para hacer una crítica, hasta la Capilla Sixtina. De alguna manera hay, por lo que cuentan, que cuando la pinta Leonardo, hay la cara de uno de los demonitos, es muy parecido a un obispo. Digo, siempre a un obispo que lo perseguía, digo, siempre los artistas utilizan su arte para demostrar algo, entonces, nada, no necesariamente tiene que ser verdad, pero digo, estaba muy enojado ese obispo porque iba a pasar la eternidad con cara de demonio. Pero digo, bueno, de alguna manera, insisto en esto, los artistas, aunque sean mecenas y les paguen para que lo hagan, el arte también es un desarrollo político. ¿Cuándo cambia esto? En líneas generales. Y se piensa que a partir de los 80, más o menos con el consumismo, ¿no?, donde la gente ahora puede llegar a pintar, o sea, hay objetos de arte para vender pura y exclusivamente, para generar dinero. Si uno piensa en la mayoría de los artistas, no generaba dinero sino después de muerto. Son pocos los que pudieron disfrutar, excepto Picasso, que vivió mucho tiempo. No hubo muchos pintores que pudieron de alguna manera disfrutar de ese dinero que se hizo después con sus obras, ¿no? Ya más cercano a la contemporaneidad, no sé, el arte de Andy Warhol, que tiene que ver con esto de pegar objetos, no sé, la sopa Campbell o las tapitas de la Coca-Cola, digo, que parece una tontería, en ese momento era una discusión sobre el sistema capitalista del consumo y la cantidad de elementos que se tiraban, que antes no se conocían, ¿no? Entonces, ni la sopa, ni la latita o la botellita, la tapita de la botellita, era fundamental, pero todo el mundo quería tener esos objetos. Entonces es una crítica de alguna manera a la sociedad norteamericana. Después, por supuesto, se llenó de plata Andy Warhol y formó parte de otro movimiento. Fue el que hizo. ¿Cómo? La lengua de los Stones. También. Digo, después ya pasó a ser otra cosa, pero digo, también tenía que ver con un movimiento contrahegemónico, contra la hegemonía del momento, ¿no? Digo, el arte es eso, por eso el arte y la historia tienen que estar muchas veces unidos, porque es la representación. Si yo quiero conocer, por ejemplo, cómo era una sociedad determinada, y no tengo mucha idea en líneas generales, la puedo seguir por el arte. Pero a ver, yo no tengo idea de las técnicas artísticas, doy fe que no lo sé, pero sí de las representaciones, ¿no? Y uno puede leer las representaciones. De la misma manera que el hombre prehistórico lo reconocemos por las pinturas rupestres, ¿por qué no lo podríamos reconocer hoy por el arte? Y sin embargo, la racionalidad, ¿no?, de la modernidad hizo que el arte pasara a ser un objeto diferente de la sociedad, ¿no? Y de hecho, no suele darse arte
en la escuela. Pero no, o sea, se da en la materia artística, pero digo, a veces no está relacionado con estos conceptos históricos, con las clases sociales, ¿sí? Con no sé, el seguimiento de la música, hay un montón de cuestiones, ¿sí? Que son productos sociales, obviamente. ¿Preguntas? No de mi parte al menos. Esto de los silencios me mata, hablo yo sola. No, en realidad le contesté, no sé si se escuchó o no. No, profe. Sí. Para la clase que viene, profe, que hay que leer algo o algo así, como para ir adelantando. Después les digo, porque en realidad yo lo que estoy haciendo, no, es en función de los tiempos que vamos teniendo, voy reacomodando el programa, así que nada. Listo, gracias, profe. No hay problema, después se lo envío. En principio, lean sí esto de la revolución, y la idea es ver con quién seguimos. Esta es mi duda. ¿Con qué otro país seguimos para comparar en este mismo periodo? Es muy posible que sigamos con Centroamérica, ¿sí? ¿Por qué con Centroamérica? Por todo lo que tiene que ver con la United Fruit Company, con estos movimientos totalmente norteamericanos, y porque además recién se termina de hacer la independencia de Cuba, y nosotros no vimos la independencia de Cuba. La nombré, pero no la vimos. Entonces, no sé todavía si a Cuba la incluyo en eso o la pongo cuando veamos la Revolución Cubana. Digo como una historia previa. Claro. Todavía no lo tengo resuelto, porque en esta forma a veces voy o sea, ni siquiera me sirven las cosas que armé para el año pasado, digo, porque depende de los tiempos, tengo un mes menos, entonces voy viendo de qué manera puedo incluirlo para que vean la mayor cantidad de temas. Pero supongo que seguiré por Centroamérica, por este tema de las plantaciones y todo lo que tiene que ver con la United Fruit Company, que es la que dirige las vidas de Centroamérica, el canal de Panamá, digo, cómo se pasa de la hegemonía inglesa, de alguna manera, a la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Y esto de América para los americanos, y este tema de la doctrina Monroe, pues un montón por ahí de algunas cosas para poder verlo, pero nada, estoy por ahí, en principio. Buenísimo. ¿Preguntas? No. Bueno, además no van a preguntar porque tienen el partido que estoy mirando, son las 8:05. No sé si nos va a dejar Jacobo. Ah, tienen clase, está como yo, Jacobo. Tiene clase después de mí. Bueno, si no hay más preguntas, esto sí se los voy a mandar como resumen. Lean, sí, el texto, no dejen que pase mucho tiempo. El de Mires, les voy a tomar lista, por las dudas, porque la otra vez me había olvidado. Voy a apagar la grabación. La grabación se ha detenido. Para que no quede quién viene y quién no viene, les tomo yo lista. Lo que sí, a eso sí no sé, se los dije, vamos a ver si tenemos clase también la semana que viene. Digo, no voy a poner los 15 días porque no nos alcanza el tiempo. Porque me acaban de decir que las mesas de examen me van a notificar las fechas a partir del receso, van a publicar las fechas, así que son en agosto. Por lo tanto, va a haber un mes que prácticamente no vamos a tener clases. Entonces, por ahí prefiero adelantar ahora, aunque no les dé muchos textos, pero como para ir llegando a ver algunos temas más, porque después, si en agosto tenemos todo el mes de agosto para exámenes, me queda septiembre y octubre. Sí, queda poco. Queda poco. Por eso digo, en vez de hacer cada 15 como había hecho al principio, digo, los voy a hinchar un poco más, pero es para poder, por lo menos que tengan alguna idea más, ¿sí? Y según cronograma es una semana sola de mesas, pero no sé cómo van a meter todas las mesas en una semana. Siempre era, según el cronograma era una. Rodrigo dice 2, ¿por qué? ¿Leíste otra cosa? Ahí lo busco y lo paso al grupo. Bueno,
Siempre eran 2 Puede ser que me semanas haya igual. confundido, pero creo que era del 7 al 14, si no entendí mal. O del 1 al 7. Bueno, ahora lo busco. Pero si es del 7 del 14 son 2 semanas. Es del 2 al 14. ¿Una semana? Del 2 No. al 14 de agosto. Ah, del 2 al 14. Bueno, y el 16 es feriado. El 16 de agosto es feriado, por lo que dice acá. Por lo tanto, recién estaríamos teniendo clase el 23 de agosto. Me parece que más o menos un mes. Sí, se fue un mes igual, Es el ¿no? receso invernal de 19 del 7 al 30 del 7 y los exámenes son del 2 del 8 al 14 del 8. Bien. ¿Qué Y sábado? El segundo Después. cuatrimestre es del 17 de agosto al 19 de noviembre. Claro. Y el 17 de agosto es martes, o sea que ya yo el lunes lo estaría viendo por primera vez el 23. Digo, así que por eso la idea es que, bueno, veamos un poco más para que no pase. Así todo va a pasar un mes, porque la última clase sería el 12, hasta el 23 del mes siguiente es un mes y un poquito más. Bueno, Alzogaray. Sí, profe, presente. Arzamendia. Presente, profe. Aballone. Presente. Ayala, sí. Benítez. Presente. Bonomo. Presente, profe. Estaba callado, Maxi. Sí, ando medio. Castaña. Presente. Casuseli. Presente, profe. Cid. Cordero. Sí, lo vi a Carlos. Cueva. Da Costa. Lo había visto. Presente, profe. Ah, sí. Darrichón también. Presente. Y Marcio. Presente, profe. Díaz. Duarte, la vi. Fernández Presente. Agustín también. ¿Estaba por ahí Fernández? Sí, Ahí. sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ferrari también. Flores. Franchi. Leila. Ah. Gavilán. Sí, profe. Bien. Gómez. Cristian. Ahmad Zucari Yamila. Presente. Ahí está. Leal, me pareció que estaba. Acá, Valeria. profe. Ah, estabas. Machioli. Presente, profe. ¿Me escuchó? Ahí está, te escuché, sí, sí. Sí, pues tenía.